¿Cómo están? ¿Bien? Muy bien. Pues para mí es un gusto estar aquí de nuevo. Espero no haberles deprimido tanto con la primera sesión, pero ahora vamos a la segunda sesión del mismo tema. Pero vuelvo a decir, el libro de Job, ha de ser que soy morboso, pero el libro de Job me gusta porque es la vida real, es la vida real. Y yo creo que hay muchas cosas allá con las cuales podemos identificar. Pero vamos a abrir nuestras Biblias al capítulo 2 y voy a leer una pequeña sección y luego vamos a hacer la lucha de hablar palabras sensatas. ¿Está bien? Job, capítulo 2, y vamos a leer el 11 en adelante. Luego dice, y 3 amigos de Job. ¿Cuántos se acuerdan de sus 3 amigos? No eran mexicanos que cabalgaban sobre caballos. Pero dice aquí, y 3 amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad suita y Zofar naamanita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar porque habían convenido en venir juntos, fíjense lo que dice, para condolerse de él y para consolarle. Los cuales alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron y lloraron a gritos, y cada uno de ellos rasgó su manto, y los 3 esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era mucho, que era grande. Déjame orar. Padre, pido que el Espíritu Santo pudiera venir. Ya está. Pido su gracia, su ayuda, su amor, y danos mentes para entender lo escrito. Y en el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Dijimos en la primera sesión que Job era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado de todo mal. Pero no solo esto, tenía 10 hijos. Y no solo tenía 10 hijos, tenía muchos bienes en ganado y diferentes cosas. Y luego que él era el hombre más conocido en el oriente. Pero también platicamos de que en una asamblea, 2 en verdad en lugares celestiales, el diablo le acusó. El diablo tiene una opinión muy pobre de nosotros y en cuanto a nuestra en sí lealtad hacia Dios. Y el diablo le acusó diciendo, este amigo solo te está sirviendo por lo que tú le das. Quita lo que tú le has dado y vas a ver que te va a maldecir cara a cara. Dios lo permitió. Entonces perdió todos sus bienes, perdió sus hijos, y ya después perdió su salud y hasta su mujer. Ya yo creo que se alocó. Y terminó él en lo que era el vertidero, el basurero del pueblo, rasgándose así con un tiesto de una jarra de barro, tratando en sí de aliviar algo de su dolor. No sabemos por cuánto tiempo duró esto, pero la escritura nos dice que un día llegaron 3 amigos de él, Elifaz, luego Bildad y el otro Zofar. Ellos pues todos hablan mal de los 3 amigos de Job, pero hay que entender que al inicio ellos se fueron con la verdad de consolarle, condolerse con él. Le amaban. Job era su amigo. Seguro que se estremecieron cuando oyeron lo que había pasado con él y se coordinaron entre sí los 3 y dijeron, pues vamos a ir, es nuestro amigo. Ya en sí sentimos su dolor, vamos a ayudarle. Y cuando ellos se acercaron lo vieron, pero no reconocieron que era él.
por estar en tan malas condiciones. Y ya cuando llegaron, se acercaron, no lo reconocieron, pero luego dijeron, sí es. Y la Biblia dice que ellos estuvieron ahí 7 días sin abrir la boca. Y yo creo que estos eran 7 días, voy a decir, de luto, de tristeza, de honrar, de respetar, porque el hombre estaba molido. Y 7 días estaban ahí sin abrir la boca ellos. Y el 7º día, o el 8º día, pero probablemente el 7º día, Job abrió su boca. Y todo el diálogo, voy a decir, con sus 3 amigos, empezó con Job. Pero cuando él abrió su boca, ya en sí no comenzó a conversar con ellos, sino que comenzó a lamentar el día que había nacido. Y luego decía, ¿y por qué nací? ¿No más para venir a este mundo a sufrir? Habría sido mejor si yo hubiera muerto, si hubiera sido abortado, si algo así. Y lo decía por el dolor, la tristeza, el desastre de su vida. Y hay personas que pueden llegar a un punto y decir, ¿y por qué nací? ¿No más para sufrir? Habría sido mejor que nunca naciere. Y así fue Job. Sus amigos, al escucharle, creo que se dieron cuenta de la profundidad y la gravedad de la situación. Porque estaban mirando por afuera, que era bastante grande, pero la Biblia dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Y cuando él comenzó a lamentar el día que había nacido, estaba externando en sí todo el dolor, la tristeza, la confusión que había en su corazón. Y ellos se quedaron, yo creo, consternados. Pero ahora tienen que escuchar lo que voy a decir. Job y sus 3 amigos eran partidarios, los 4, de una teología que los teólogos el día de hoy han llamado la teología de retribución. La teología de retribución. Esta creencia era el fundamento de su creencia, su fe y cómo ellos percibieron al mundo. Y la teología de retribución es esto, es fácil, nosotros lo creemos. Si te portas bien, Dios te va a tratar bien, y si te portas mal, Dios va a tratarte mal. Muy simple. Pórtate bien y Dios te bendecirá, y pórtate mal y pues ya viene otra cosa, ¿entienden? Ellos todos, incluyendo a Job, lo creyeron. Pero al fin de cuentas, su creencia dio un fruto en la vida de Job y otro fruto en la vida de sus amigos. Porque cuando Job abrió su boca y comenzó a maldecir el día de que había nacido, y tantas cosas, y escucharon la amargura de él y vieron que había perdido todo y hasta su salud y todo, ellos comenzaron a pensar, la teología de retribución. Y su idea era esto. Pues Job, híjole, pues perdió todo lo que tenía, está sufriendo en una manera terrible. Y entonces teológicamente tenemos que llegar a la siguiente conclusión. Ha hecho algo, ha pecado, ha blasfemado. Está ya que en lo que le está pasando es porque hizo algo mal. Porque para ellos eran los frutos. El árbol es que mala conducta, los frutos son sus sufrimientos. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? Y nosotros lo creemos el día de hoy. Ya muchos predicadores, vamos a hablar de las bendiciones y maldiciones de Deuteronomio. Es la misma idea. Y entonces cuando ellos comenzaron a hablar con él, su labor, el labor que ellos eligieron era esto. Su idea era lo siguiente. Job pecó, Job está sufriendo. Entonces si queremos ayudar a Job, tenemos que llevarle al arrepentimiento. Y si le llevamos al arrepentimiento, todo va a cambiar. Va a ser restaurado. Y conforme a su manera de pensar y creer, estaba bien.
pero hubo un problema. Dios testificó de él. Perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado de todo mal. Como que, ¿dónde está el pecado? Y entonces cuando ellos comenzaron a picarle y decirle, mira Job, es muy obvio que todos estos problemas que tú tienes han venido de lo que es en sí mala conducta, has hecho algo mal. Hasta uno de ellos que se llamaba Bildad se atrevió a decir, mira, tus hijos perecieron porque hicieron algo. Y yo lo veo como un golpe bajo, ya, decir esto al padre cuando está en sí llorando. Pero así fue la creencia de ellos. Y día tras día tras día, son 8 diálogos en el libro de Job entre él y sus amigos. Y cada vez que sus amigos abren en sí su boca para hablarle, ahí están dándole. Pues Job comenzó a resentir esto. Porque Job creía de sí mismo que era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado de todo mal. En otras palabras, Job creía que él era un hombre justo, que él era un hombre inocente. Y por haber sido justo e inocente, él creía que lo que le pasaba no podría ser un juicio de Dios porque no había nada que juzgar. Él era justo, él era inocente. Y entonces él protestaba, decía, ustedes me están tachando de mal, pero la verdad es que no he hecho nada para merecer esto. Y ya pueden imaginar cómo ellos interpretaron esto. Necio, no quieres confesar tus pecados, qué bárbaro, orgulloso y tantas cosas, con el resultado de que en los diálogos lo que pasaba es que se apretaba la cosa, se ponía más feroz, se ponía más difícil. Pero Job frente a ellos mantenía su justicia y en verdad era un hombre justo. ¿Está bien? Pero hubo un problema. Si Job era un hombre justo, ¿por qué estaba sufriendo? Esto era inexplicable, esto era ilógico. ¿Esto cómo podría ser? Si yo soy un hombre justo, debo estar disfrutando de las bendiciones de Dios como antes, pero no estoy disfrutando de estos, estoy sufriendo como si yo fuera un pecador. No entiendo, no tiene sentido. Y sus amigos le dieron bien duro y bien duro y bien duro, y hasta que él cambió, él volteó la tortilla, voy a decir esto. Y él dijo, ustedes me están acusando a mí, un hombre justo, de haber actuado de mal, y por eso estoy recibiendo todos estos juicios. Pero díganme, los mismos impíos, inconversos, que no conocen a Dios, se portan mal y Dios les bendice. Y entonces, si quieren un día leer el Salmo 73, ahí está. Que en sí el autor del Salmo 73, Asaf, dice, yo casi dejé el camino del Señor porque yo le he servido a Dios y me ha venido mal, y a todos los malos se les viene el bien. Entonces el Job estaba, yo soy justo, debo estar recibiendo bendición, pero estoy recibiendo maldición. Y los amigos obviamente eran frustrados diciendo, mentiroso, tú estás negando todo esto y está mal. Estaban ya encima queriendo convencerle, pero entre más que le querían convencer, más se endurecía y dijo que no. ¿Están conmigo hasta ahora? Pero aunque Job rechazaba lo que ellos le decían, él a la vez tuvo que preguntarse y hacer la pregunta, si no he pecado, ¿por qué me están pasando estas cosas? Y esto le comenzó a atormentar. Desesperadamente quería hablar con Dios.
pero Dios había desaparecido. Dios era inalcanzable. No hubo manera de encontrar a Dios. Inclusive él estaba pensando en entrar en un litigio con Dios, en donde Dios tendría que venir y explicar por qué le está haciendo esto, para que Job pudiera saber cuál fue su problema. Escuchen lo que voy a decir. Él en sí comenzó a pensar, pues es Dios mismo que me está afligiendo. Él es aquel que lo está haciendo. ¿Por qué? ¿Por qué? Y yo creo que este por qué a lo mejor es algo, o la pregunta que todos nosotros hemos hecho en algún momento. ¿Sí o no? Vivimos para Dios, queremos agradar a Dios, queremos portarnos bien, tal vez porque queremos algo, pero puede ser también que queremos honrar a Dios. Y ahí estamos haciendo todo lo que podemos hacer para agradar a Dios y se nos cae la casa encima. Se nos viene una enfermedad, se viene una cosa y luego uno dice, ¿y por qué? No debe ser así. Yo debo estar recibiendo y cosechando bienes y bendiciones, pero estoy cosechando todo lo contrario. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y hay muchos que sufren en sí de esta confusión. Estuve estudiando hace rato, sigo estudiando el libro de Job, pero hace tiempo encontré lo que voy a llamar una referencia de un libro que fue escrito por un tal Franz Kafka, que era un hombre de Checoslovaquia que vivía en 1883 por allá. Y él escribió un libro que se llama El Juicio. Y en este libro del juicio se trata de un banquero que se llamaba Joseph. Y él estaba en el banco un día, pues haciendo lo que debía hacer, era un buen hombre. Y vinieron dos agentes del gobierno. ¿Tú eres Joseph? Sí. Ven con nosotros. ¿Por qué? Ya van a ver. Vamos a ir al retén de policía y ahí te van a decir. Ok. Va al retén de policía y ya están en sí registrándole allá y tantas cosas. Y por fin dice, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué hice? Luego te decimos, tu abogado te va a decir. No. Y luego está en la cárcel por buen tiempo. Y cada día decía a los carceleros y otros, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué hice? Díganme, para que yo lo puedo rectificar, para que yo pueda enderezar la cosa. Díganme lo que hice. Ahorita te decimos. Se va a un juicio y lo condenan, pero nunca nombren en el juicio cuál era su delito. Nada más condenado a muerte. ¿Por qué? ¿Qué hice? Ahorita te vas a saber. Y cuando ya estaba para que lo fusilaron, ya estaba y alguien dice, ¿qué hiciste tú? ¿Por qué estás aquí? Y te van a ejecutar. No sé. Y es un libro escrito, es un libro humano, pero perdonen que lo digo, pero me gusta. Porque muchas veces sucede un mal en nuestra vida y somos cristianos y pensamos que un mal tal no debiera pasar con nosotros y luego comenzamos a decir, ¿y por qué? Oye, Dios, soy tuyo, estoy haciendo lo que tú quieres que haga, pero esto me ha pasado. ¿Por qué? Silencio. Dios no nos dice. Y pensamos, si solo supiera yo lo que hice, lo puedo arreglar, pero no me dice. Y se convierte en una crueldad. Porque si nos dijere, ok, yo la arreglo, pero por no decirnos es como que no quiere que se arregle. O puede ser porque una injusticia se está llevando a cabo, pero ahí más estamos. Le voy a poner esto, agrego esto gratis.
¿Nunca han estado en una buena relación con alguien que tú estimas y de pronto te dejan de hablar? Te cortan como si fueres un brazo pudrido, ¿entienden? Y luego lo ves y dice, pues ¿qué ondas? Estamos bien. ¿Por qué preguntas? ¿Por qué tienes un año sin hablarme? No, todo está bien, nada más pues ya pues tengo esto. Y tú sabes que te están mintiendo. Y luego tú te vas acomplejado diciendo, ¿y qué hice? Y nunca sabes qué hizo. Es alguna de las cosas más crueles yo creo que podemos hacer a otra persona. Pero ponle en escala de Job, justo que era, perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado de todo mal. Él había tenido una relación espléndida con Dios. Increíble, maravilloso. Dios le había bendecido en todo. Y un día, ¡pum!, se le cae el cielo encima. ¡Bum!, Dios se hace ausente. ¡Bum!, él dice, ¿qué pasó? ¿Qué hice? Pues háblame. Y nada. Estos son los momentos cuando nuestra fe es probada, ¿sí o no? Y el enemigo mismo ahí está diciendo, ya está en tu contra, ya no te quiere, ya, y Satanás inventa 1,000,000 de cosas. Tú hiciste esto, y tú hiciste, y luego investigas y no hay nada. Y estamos ahí con el incógnito, la pregunta, ¿por qué desapareció Dios? ¿Por qué me va tan mal? Y nadie me dice cómo voy a salir. Y este fue un problema. Yo creo que Job reaccionó inicialmente a la pérdida de sus bienes, a la pérdida de sus hijos, aún la pérdida de su salud, tal vez a su esposa. Pero fíjense muy bien, el sufrimiento puede ser de dos maneras. Puede venir boom y ya estuvo. O puede ser que boom y comienza a prolongarse, a prolongarse, a prolongarse, a prolongarse. ¿Entienden? Y puede ir prolongándose tanto que tú crees que nunca va a haber un fin. Nunca vas a llegar al fin del asunto. Y yo creo que el Job pensaba dos cosas en cuanto a la muerte. Él creía que iba a morir. Ya en sí, él estaba, tú puedes leer las veces que él habla, y estaba convencido de que lo que él estaba sufriendo iba a terminar en su muerte. Job nunca le pidió a Dios sanidad. Lo único que pedía él frente a su dolor y confusión era, pues Dios, ya voy a morir, entonces mátame de una vez. Ya no aguanto, ya no quiero, ya habla, haz algo, mátame, quítame. El hombre estaba en muy malas condiciones. Y los enemigos atacando, y él negando, pero los diálogos en sí en este libro duran del capítulo 3 al 31. Y entonces por eso son poco leídos, porque nadie quiere leer tantos diálogos. Pero él termina esta sección, capítulo 29, dice, esto es como la vida fue antes. Luego capítulo 30, esto es como la vida es ahorita, hace el contraste. Y luego es el 31 en donde él dice, yo voy a dejar un escrito, voy a describir lo que ha sido mi vida, voy a declarar lo que ha sido mi justicia, en esperas de que un día alguien leerá esto y dirá, no fue un malhechor, sino que era un hombre inocente. Él deseaba más recuperar su reputación que recuperar su salud. No quería morir con todos señalándole. ¿Me estoy explicando bien? Este sí puede pasar hoy en día. Este sí puede suceder. Voy a decir algo feo. ¿Está bien? Algo feo. El Holocausto, Auschwitz. Si tú haces la pregunta, ¿y por qué pasó esto?
Sería un insulto, yo creo, decirle al pueblo judío, es porque pecaron. Sería no muy bien pensado. Pero volteando la moneda, ¿qué vas a decir? Algo sucedió allá que tú y yo no entendemos en los misterios y en los propósitos de Dios. Pero es muy difícil enfrentar y confrontar estas cosas. En todo este tiempo que Job estaba luchando con ¿por qué? ¿Y por qué has hecho eso? Y tantas cosas. Job se mantuvo firme en la confesión de su propia justicia. En una ocasión o dos, llegó a preguntarle a Dios, ¿hice algo? ¿Pequé? ¿Qué? Nada de respuesta. Nada de respuesta. Y él siguió en estas cosas. Pero hay algo en la cabeza del hombre que quiere en alguna manera resolver la pregunta del sufrimiento. ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Por qué está sufriendo mi esposa? ¿Por qué está sufriendo mi hijo? Y estamos luchando, queremos una resolución, porque queremos una respuesta. Y es un tormento de no tener la respuesta, porque si tenemos la respuesta podemos arreglar la situación. Pero sin respuesta, ¿qué vamos a hacer? Aplicar 1000 remedios que no funcionan. Y Job, ahí en el rostizador, voy a decir, porque él en sí, ya no era una cosa que vino y ya estuvo. No sabemos cuánto tiempo duró la época de su sufrimiento. No creo que era un mes, no creo que eran 6 meses, podría haber sido 1 año o 2 o 3 años, quién sabe. Pero pues se prolongaba, se prolongaba, se prolongaba y se prolongaba. Y nada de respuesta. Nada. Pero Job estaba seguro de que él era un hombre justo. Y no era una fantasía, no era una mentira. Dios mismo dio testimonio de él, que era un hombre justo. Y entonces, si soy justo, ¿por qué estoy sufriendo? Y Dios es el único que me puede hacer sufrir. Y entonces, si yo soy justo y estoy sufriendo, ha de ser Dios quien está haciéndome sufrir. Y entonces llega la pregunta, ¿y Dios es tan justo como yo he creído que es? Porque es una injusticia que me está pasando. Dios sí es tan justo como yo me imagino. Yo tengo en la casa una película que vi hace años, me gustó, la compré. Y el nombre de la película es El Juicio. Y uno dice El Juicio. Y hay debates si en verdad ocurrieron las cosas en la película o no. Pero el trasfondo, la escena es en Auschwitz, en Polonia, Segunda Guerra Mundial. Que en una de las baracas allá en donde hospedaban a los reos, había un abogado, un rabino y no sé quiénes más. Y ellos estaban platicando. Somos el pueblo de Dios, Dios nos debe bendecir y aquí nos están matando a diestra y siniestra y algo anda mal. Y a alguien se le ocurrió la idea, pues vamos a enjuiciar a Dios. Es lo que hizo Job. Vamos a enjuiciar a Dios, vamos a hacer un juicio y vamos a determinar si Él es justo o injusto, si Él es verdadero, si Él es falso. Y ahí están con el humo de las chimeneas, de los cuerpos incinerados. Y ahí están sufriendo tantas cosas. Y cuando por fin terminaron el juicio, ¿saben ustedes qué decidieron? Que Dios era injusto. Vuelvo a decir, yo no sé si era literal o no, hay debate. Pero si en verdad es intrigante lo que es el tema. Decidieron, Dios es injusto.
Yo creo que Job, si uno lee y sigue las pláticas, uno comienza a percibir que Job más y más se aferra de su justicia, pero a mi parecer y de otros, comenzó a dudar de la justicia de Dios. No es justo lo que a mí me está pasando. Yo no digo que no haya nadie aquí, no digo que hayan personas aquí que han llegado a este extremo, pero hay personas que sí llegan a este extremo, cristianos que llegan a este extremo. Por fin dicen, no, pues no me ha pagado con la misma moneda, estas cosas están mal, y entonces pues quién sabe si es justo o no. Después de todos los diálogos que se extienden del 3 en donde Job lamenta su nacimiento y hasta el 31 en donde deja un escrito, yo sí soy hombre justo, si tú encuentras esto, quiero que sepas que fui justo. Entramos en 32 al 37 del libro de Job y aparece un hombre, se llama Eliú. Y Eliú no era uno de los 3 amigos, era un joven, aunque no sabemos qué tan joven era. Pero Eliú no estaba involucrado en los diálogos, pero escuchaba a los diálogos y tomaba notas de los diálogos y tomaba notas de algunas de las cosas que Job dijo. Y él entra un poco molesto con Job, un poco molesto con los amigos de Job, y él mismo comienza a dialogar con Job. Mira, tú dices esto, mira, tú dices tal, yo entiendo esto, ta. Pero si lees bien lo que dice Eliud, ya como a mediados de donde él está hablando, se me hace que él está comenzando a decir algo a Job. Job, piensa un momentito, porque por declararte a ti mismo justo, tal vez sin saberlo indirectamente, estás tachándole a Dios de injusto. Porque no pueden haber 2 justos. Si tú dices que no debes sufrir así, pero estás sufriendo así. Job, piensa en lo que estás diciendo. ¿Nunca has tenido ganas de gritarle a Dios y decirle, tú no eres justo? Tú no has hecho las cosas como dijiste, no has hecho las cosas como deben de ser. De enojarte con Dios. Job iba por allá. Y es cuando Dios, en su misericordia, decidió ya. Y Dios descendió, capítulo 38. Lo voy a encontrar aquí por fe, ya estoy en Salmos. Pero sí sé que los salmos siguen a Job. Job 38. Yo sé que a lo mejor esta no es la palabra que esperaban para un día como esto, pero es el único que tengo. Job 38. Eliú le está hablando y de pronto parece que una tormenta se levanta, una tormenta eléctrica. Y en 38 dice lo siguiente. Entonces respondió Jehová a Job desde el torbellino. Dios estaba en la tormenta. Y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, y yo te preguntaré, y tú me contestarás. Ahí está él, indirectamente acusando a Dios, dudando de Dios, creyendo que todo anda mal, y de pronto, ¿quién se presenta? El Dios con quien quería hablar. Ahí está. Pero luego él aparece y le dice algo, escuchen bien. Dice lo siguiente: ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás.
Cuando yo leo esto, lo que yo veo es esto. Dios está diciendo, vamos a cambiar las cosas aquí un poco. Siempre un alumno hacía preguntas a su maestro. Dice, vamos a cambiar lugares aquí. Tú vas a ser el maestro y yo voy a ser el alumno. Y yo te voy a hacer preguntas porque estás inconforme con la manera en que yo manejo a mi creación, porque no sabes qué estoy haciendo, y entonces pues vamos a hacerlo así. Tú puedes ser el maestro, el sabio, el que sabe todo, y yo te haré preguntas. ¿Cómo ves? Un poco incómodo, ¿no? Ya de pronto uno dice, yo le preguntaré a Dios, pero él dice, no, 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 yo cambio contigo, tú eres el maestro. Contesta mis preguntas. Le hizo 37 preguntas como alumno al maestro. ¿Qué pasó con esto? ¿Y qué pasó con esto? ¿Y qué pasó con esto? ¿Y saben ustedes qué? No pudo responder a ni uno solo. Pero lo que Job estaba haciendo era esto. Estaba peleado con Dios, inconforme con Dios, enojado con Dios, porque Dios estaba a cargo y hacía las cosas no a su manera, a la manera de Job, y quería, pues, ¿por qué? Y con justifícate tantas cosas. Estaba picado con Dios. ¿Nunca has estado picado, peleado con Dios? Que Él hace las cosas a su manera y no te explica por qué. Por lo menos nos debe decir por qué, para que podamos decir, pues ahora entiendo. Pero Dios es tan Dios que en momentos ni lo ve necesario de explicarnos lo que está haciendo o por qué lo está haciendo. Esto nos frustra porque nos baja del nivel de pensar que somos iguales a Dios o superiores a Dios y nos pone en donde estamos, criaturas. Y entonces él sí, ya capítulo 38, capítulo 39, Dios está diciendo, mira, bájate un poco, Job. Ahora te crees que estás por encima de mí. Vamos a ver. Y después de esto, pues ya cuando llegamos al capítulo 40, vemos que Job comienza a humillarse. Capítulo 40, versículo 1 dice, además respondió Jehová a Job y dijo, ¿es sabiduría contender con el omnipotente? El que disputa con Dios, responda a esto. Entonces respondió Job a Jehová y dijo, he aquí que yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca, una vez hablé, mas no responderé, aún 2 veces, mas no volveré a hablar. ¿Qué está diciendo? Dios, yo no soy tan inteligente como creo. No soy tan merecedor de una explicación como yo creo. Y Job, que en su mente estaba enojado con Dios, creyéndose más justo que Dios, creyendo esto, ya poniéndose por arriba de Dios, de pronto Dios lo va humillando. ¿Me estoy explicando bien? ¿Nunca han conocido a personas que están enojados con Dios y no hablan bien de Él como si fueran los jueces de Dios? ¿Qué ser humano va a ser el juez de Dios? Y es la frustración, porque no nos toma en cuenta. ¿Se acuerda que viene el diablo al huerto y dice, si comen de este árbol van a ser como Dios, siendo dioses? ¿Se acuerdan? Toda la tentación, come, vas a ser un Dios, como Dios. Y la raza tragó la cosa. Y creemos que somos iguales o por encima de Dios. Y no somos. Y Job estaba cayendo en esto. Y de pronto, pues vamos a platicar, vamos a hacer. Y le comenzó a humillar. Y luego empiezo otra vez a hablarle un poco más de Behemoth y Leviatán, que son 2 monstruos. Y terminando todo esto, más para abajo, más para abajo. Y luego llegamos al capítulo 42.
cuando ya por fin, voy a decir esto, Dios primero le humilló, Dios en el segundo lugar lo quebrantó. Hay una diferencia, no creo que sean sinónimos. Es una cosa de humillarte, ok, yo me achico, pero no es el mismo que quebrantar el corazón y decir, yo ando mal y perdóname. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? Dios amaba a Job. Y si hubiera dejado a Job a caminar en su camino de independencia y de crítica de Dios, pues Job sí se habría perecido. Muchas personas tropiezan en sus pruebas y al fin de cuentas se pierden. Patty tenía una abuela, tenía dos, pero una de ellas en sí muere el abuelo y la abuela se amargó muchísimo. Y un día Patty convertido quiso hablar con su abuela de Dios, de Cristo Jesús, y le dijo, nunca más me vuelves a hablar en este nombre. Porque cuando tu abuelo estaba enfermo, yo clamé a Dios y no respondió. ¡Pum! Puerta cerrada. Porque siempre se van a acordar cuál era el reto. Quítale lo que tiene, toca su cuerpo y te va a negar. Y entonces yo creo que Job había comenzado a tropezar sobre sus enfermedades y situación. La abuela de Patty tropezó sobre esto. ¿Y cuántos de nosotros algo ha pasado, no se ha resuelto, Dios no nos habla y hasta que podamos comenzar a amargarnos y tropezar? Y luego el diablo dice, ya te dije. Pero Job dijo, aunque él me matare, aunque yo no entiendo, todavía en él confiaré. Y uno dice, pues es un cristianismo descabezado. No, es un cristianismo que simplemente dice que los caminos de Dios son más altos que los nuestros. ¿Y quién los puede entender? Pero aquí llegando al capítulo 42, vemos que Dios le humilla y ahora viene Dios para hablar con él otra vez. Y Job responde, dice, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Tú eres, Señor. Luego dice, ¿quién es el que oscurece el consejo en entendimiento? Está diciendo, por tanto yo hablaba y que no te entendía. Dice, cosas demasiadas maravillas para mí, para que yo no he comprendido. Está diciendo Dios, este está arriba, este está más allá de mi capacidad. Yo me humillo delante de ti. Y luego dice ahora versículo 4, que te ruego te ruego y hablaré. Tú preguntaré y yo te preguntaré y tú me enseñarás. En esto que está diciendo, yo ya no quiero ser el maestro cuestionando las cosas que tú has hecho. Ya me retiro de esto, vamos a poner las cosas como deben de ser. Yo soy el alumno, tú eres el maestro, tú lo sabes todo. ¿Y qué está pasando con Job? Se está yendo más para abajo. Y luego él dice algo que son palabras famosas. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo. ¿Y qué? En ceniza. En otras palabras, yo me rindo. Yo no entiendo, pero tampoco voy a pensar que estoy por encima, que soy más que tú. Yo me rindo. Entonces, aunque tú me matares, todavía en ti confiaré. Este fue el momento cuando Job se volvió, porque se estaba extraviando por su falta de entendimiento, por pensar que Dios era injusto. ¿Me estoy explicando bien? Es cuando él se está volviendo. Arrepiéntate
ya humillándose delante de Dios. Si yo hubiera sido Dios, al verle humillado, yo le habría dicho: ven acá, Job, ahora te voy a decir qué está pasando. Te lo voy a explicar. No te pude decir por esto y por esto, pero ahora lo voy a poner a tu conocimiento para ver qué piensas. ¿Entienden? Dios nunca lo hizo. Nunca lo hizo. Nos cuesta tanto trabajo de reconocer que Dios no tiene ninguna obligación de contarnos sus secretos. Y la Biblia habla de algunos, los profetas, que conocen los secretos de Dios. Pero ¿cuáles son? ¿De qué se refiere? ¿De qué se trata? ¿Entienden? Porque, mis hermanos, y esto nos frustra. Queremos mandar, queremos encadenar a Dios, que Él haga lo que nosotros queremos que Él haga. Y uno es explicaciones. Y tan soberano, perdona la palabra, tan necio, Dios no le dijo nada. Y yo habría pensado, ahora sería el momento correcto para decirle, porque lo hacemos con nuestros hijos, ¿sí o no? Cierto trato y no les decimos, si queremos ver qué hay, por fin cuando se arrepientan, ahora te voy a decir qué. Nunca. Entonces Job nunca supo nada del diablo, él nunca supo nada de esto ni de otra cosa. Tuvo que aceptar las cosas tal y como eran. Pero cuando él se humilló, ya ahora me arrepiento en sí, en el polvo, en la ceniza y tantas cosas, hubo un clic, tink, y algo se volvió a conectar en su relación con Dios, porque había tropezado, yo creo, sobre el hecho que Dios no le decía, no entendía, sufría. La Biblia no nos dice en este momento se sanó, pero saben ustedes, se sanó. Ni siquiera lo pidió, pero Dios le sana y luego su vida comienza a prosperar otra vez. Y yo voy a terminar porque el tiempo ya pasó. Pero les voy a hacer una pregunta. ¿Listos? ¿Estás enojado con Dios? ¿Dios ha hecho algo que no te ha gustado? ¿O Dios ha hecho algo que no te ha explicado y que te ha hecho enojar con Dios, dudarse de Dios, de en sí algo que ha pasado, que aunque confiesas todavía su nombre, hay una separación, hay algo entre tú y Dios? Y es por un trato, es por algo que ha sucedido en tu vida, algo tal vez que tú querías y no te llegó, o algo que querías mucho y se te fue. Es innumerable lo que puede ser. Job, siendo hombre justo, perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado de todo mal, tropezó sobre esta situación porque no lo entendía. Y vuelvo a decir, ni supo al fin. Yo creo que el cielo va a ser glorioso y puede ser en el cielo que Él nos da unas explicaciones a preguntas que nos han atormentado aquí, a situaciones que no hemos entendido aquí. Puede ser, o puede aún va a reservar el secreto, yo no sé, pero estando con Él ya no va a importar. ¿Entienden? Pero estás picado, dudando de Él, molesto con Él. Las cosas no han salido como tú querías. Yo me acuerdo de una chica que dejó de servirle al Señor porque oraba que pudiera casarse con fulano y no se casó con fulano. Por favorcito,
Dios estaba rescatando a alguien de una situación. Tal vez amaba tanto al muchacho que no te permitió casarse con él. ¿Sí o no? Es misericordioso. Pero si estás molesto con Dios, aguas, porque se ha abierto un vacío de tinieblas y hay alguien que va a llegar por allá, y es el diablo. Y no solo es el acusador de los hermanos, es el acusador de Dios. Y busca estas cosas para separarnos y destruirnos. Y ya voy a terminar porque este es otro sermón. Pero mi pregunta es, honestamente, no tiene que levantar la mano, sí, hermano, no tienes que ir a confesar con tus pastores, no es así. Pero ¿cómo está tu relación? ¿Le estás guardando algún rencor en contra de Dios? No. Te puede separar y te puede arruinar. Y Pablo dijo algo tan lindo, que no hay nada que nos puede separar del amor de Dios que está en Cristo Jesús. Estas cosas pueden. Y tenemos que, Señor, perdóname, te he estado guardando rencor. No hay problema. ¿Me dirás cuál fue el problema? No. Ok. No necesito saber. Te necesito servir. Y Señor, mi canto es, aunque tú me matares, en Él confiaré. Cuando mi madre murió de cáncer de la mama, estaba tan confundido porque yo era de la teología de la retribución. Nos hemos portado bien y todo debe salir bien, pero hicimos todo conforme a la fórmula mágica y salió todo lo contrario. Wow. Pero puedo decirles algo, así es la vida. Y entonces tenemos que entender esto y continuar por delante con nuestro Señor. Y Él nos dirá lo que Él cree que es pertinente, que sabemos. Y lo que no nos dice, si Él no cree que es importante, no es importante. Vamos a orar. Dios, es difícil vivir contigo. Es difícil vivir con un marido, con una esposa, con hijos, con padres, pero tú llevas el trofeo. Es difícil vivir contigo porque tú eres Dios, crees que eres Dios. Y Señor, al fin de cuentas hay momentos que nos cuesta trabajo, pero pido en este momento que tu palabra y el Espíritu Santo pudieran escudriñar nuestros corazones. Señor, si hubiera cosa grande o chica en donde te estamos guardando rencor, yo te pido, pon tu dedo sobre esto. Señor, persíguenos en esto hasta que se pueda arreglar. Nunca debemos guardar rencor en contra de Dios. Yo pido la obra del Espíritu Santo, la libertad de la sangre de Cristo. Pido renovación del amor con Dios. Y Señor, que podemos disfrutar y regocijarnos siempre en tu gracia, tu favor inmerecido, aunque no siempre nos dices tus secretos. Pero Señor, ¿cuántas veces han iniciado épocas de mucha bendición en nuestra vida y pensamos, wow, pasamos por cosas muy malas, pero ahora mira todo esto? La sabiduría de Dios, el amor de Dios, la bondad de Dios. Bendice, Padre, a los pastores de Amistad La Paz. Bendice a todos los feligreses de Amistad La Paz y ayúdanos a caminar contigo.
Y aunque tú nos matares, de todo modo, Señor, ayúdanos a confiar en ti. Y en el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Que el Señor les bendiga. Padre, ¿puedo decir algo? Sí. Se me olvidó decir en la primera sesión y en esta sesión algo que quería decir. Yo, mi esposa, amamos muchísimo a sus pastores. Tienen algunos de los mejores pastores en todo Puebla, en México y en el universo. Y ustedes son muy bendecidos de tenerlos como pastores. Si Dios no te quiere, te da un mal pastor. Pero si te quiere, te da un buen pastor. Y Pati y yo somos tan agradecidos con Dios que podemos contar a Alberto y Caro no solo como colaboradores, sino como nuestros amigos. Y entonces, Alberto, te amo a pesar de todo. Y Caro, también te amamos. Que el Señor les bendiga.